Dice la Escritura, vamos a leer hasta el versículo 16, por favor. Os recomiendo además, ¿ya está ahí conmigo? Y vamos a tratar de hacerlo de manera muy consciente, por favor. Quiero que busque su nombre en esa lista. Sí, quiero que busque su nombre y se identifique con un hermano de los que están aquí. Si logra hacerlo, entonces me lo dice por favor y alabaré al Señor por su vida. Amén. Dice la Escritura, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Una lista de santos amados. Una lista de santos amados. Que muestra un amor práctico y personal. Esta parte de la carta, hermano, hemos visto a Pablo en diferentes facetas a lo largo de toda la carta. Lo vimos desde que empieza saludando, se presenta él como apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Se presenta él delante de la iglesia. Les presenta el evangelio, les presenta doctrina. Imagino a Pablo dictando esta carta, porque ciertamente hay algunas cartas que él mismo las escribió con su propia mano, porque él mismo lo dice. Cuando dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, hay quienes piensan que el problema que tenía era de sus ojos y tenía que escribir muy grande para poder ver lo que escribía. Hay quienes dicen eso, pero en este caso
generalmente él tenía una persona que le escribía las cartas y él solo las dictaba. En este caso es un hermano que se llama Tercio, ahorita lo vamos a mencionar. No es cierto, hasta la próxima semana lo vamos a mencionar, pero se llama Tercio el que le escribió y solo Pablo estaba dictándole la carta y pudimos ver diferentes facetas de Pablo, desde que estaba declarando la culpabilidad del hombre natural sin Cristo y luego cómo comunica las doctrinas de la gracia y cómo agradece a Dios porque esa gracia nos ha salvado y vemos el amor de Dios manifestado en esa gracia y alaba a Dios por eso. Luego un llamado que hace a los creyentes para el proceso de santificación y luego les empieza a dar recomendaciones y vemos pues a Pablo en varias etapas. Pero en esta parte veo a un Pablo tan familiar, tan amigo, tan hermano, ¿cómo se lo digo? Tan común, con una familiaridad que puede hablarle de tú a cualquiera de nosotros y llamarle por su nombre. Con una familiaridad y aunque no conoce a la mayoría de los de la iglesia de Roma, los ha escuchado de ellos seguramente a través de algunos de los que menciona aquí. Unos de ellos pueden ser Priscila y Aquila, ahorita vamos a mencionar algunas cosas de ellos, pero ellos estuvieron viajando con Pablo en algunos lugares, y seguramente ellos le comunicaban a Pablo cómo estaba la vida de los creyentes, de la iglesia, del fruto que había en Roma. Así como cuando viene nuestro hermano Raúl de la Sierra, y aunque no conocemos a los hermanos de allá, él nos los menciona y nos platica del hermano fulano que fue el primer fruto, y luego cuando bautizamos al hermano fulano, y luego, pero con una familiaridad de un hermano en Cristo, ¿verdad? Así veo yo a Pablo que está haciendo esta lista. Hermano, yo no sé, pero es la lista más grande de saludos que hay en el Nuevo Testamento. Son 24 nombres. Son 24 nombres. Son 7 mujeres. Entonces, para mencionarlos de uno por uno y tener un elogio que decir de cada uno de ellos. Si el apóstol Pablo tuviera que escribir su nombre en una carta, ¿qué elogio pondría de usted? ¿En cuál de estos 24 nombres que mencionamos se identificó usted? El amado, el que ha trabajado, el que trabaja, el que sirve, el que ayuda, el compañero de prisiones. Yo creo que tenemos que buscar un lugar en esta lista de honor. Y si no estamos en esta lista, tenemos muchos motivos de oración todavía, ¿verdad que sí? ¿Qué tendría que decir Pablo desde el fondo de su corazón, de esa manera tan íntima y tan tierna? Un corazón inspirado, hablando de un grupo de hermanos. Sin duda también menciona pues a alguien con los que había compartido vida y servicio, cárceles, persecuciones. Pero algo que sin duda había detrás de cada nombre era un profundo amor de Pablo hacia ellos. Pablo se toma entonces todo el tiempo para citar a todos ellos. Y encontramos 3 tipos de personas, y nuevamente, a quienes él había servido, a quienes le habían servido a él, y a quienes
servían junto con él por donde quiera que él iba. Pero la palabra servicio es tan recurrente a lo largo de estos 16 versículos, que aunque comenzamos diciendo que es una lista de santos amados y nos habla de un profundo amor por los santos, nos habla también de un gran servicio y trabajo. Ahora, estos son los nombres que él menciona, nombres personales, pero menciona a todos los de su casa, los que están con ellos, los que se reúnen en su casa, los de la casa de... Y todavía hay entonces un buen número de personas que no menciona por nombre. Ahora, estas son expresiones de un amor y un afecto, hermano, fraternal, ya no, déjeme lo digo de esta manera, ya no como apóstol. Él, yo creo que, aunque él defiende su ministerio en algunos otros lugares, en algunas otras cartas, y él defiende que aunque no es, o que no es digno de ser llamado apóstol, que fue el último, como un abortivo al que le llamó Cristo, pero él decía, yo soy apóstol, pero no de hombres, ni por hombres, ni para hombres. O sea, a mí el mismo Señor Jesús me llamó para servirle. Y eso él lo ponía por delante. Pero aquí vemos a un Pablo tan sencillo y en su sencillez, con un amor de consiervo, de un siervo a otro siervo. De alguien que trabaja, como dice nuestro hermano Jesse, codo a codo, hombro a hombro. Agradece a Dios por hermanos que no lo dejaron solo. Agradece a Dios por hermanos que les llama compañeros de prisiones. No sabemos si en la misma celda, no sabemos si en el mismo tiempo estuvieron presos, pero lo cierto es que servían al mismo Dios. Amén. Al mismo Dios al que usted y yo hemos jurado, hemos prometido y nos hemos entregado para honrarle con nuestro servicio, día a día. No hay jactancia, no hay señorío de Pablo sobre la iglesia. Cero jactancia, no hay jactancia. No es un apóstol que tenía toda la autoridad para hablarle y a lo mejor jactarse, como dice por ahí en versículos hacia atrás, pero solo lo que Cristo había hecho a través de él. Pero no es un siervo que se enseñorea de la iglesia del Señor. Plenamente consciente de que la iglesia, la Grey, es comprada por la sangre de Cristo y que le pertenece a Él, y Él es el Señor. No hay esa jactancia, no hay eso enseñorearse, como lo vemos ahora tan seguido, que pastores se adueñan de las almas como si ellos mismos las hubieran comprado, como si a ellos mismos les hubiera costado. En la reunión anterior estuvimos enfocándonos nuestro estudio en aquel a quien se le sirve. ¿Cómo es y cómo fue la relación que Pablo llevaba con el Señor que le salvó? ¿Y cómo ha de ser nuestra relación con el dueño de las ovejas, el dueño del rebaño, el fruto de la aflicción de su alma? Con el Señor del ministerio. Pero aquí en el capítulo 16, hermano, el enfoque principal está en la relación con los demás consiervos, con los demás hermanos, ¿sí? Con los que caminamos juntos, de los que recibimos consuelo, de los que recibimos apoyo, de los que recibimos la palabra de exhortación. Sí, ¿por qué no? El regaño, a veces, ¿por qué no?
la disciplina, la llamada de atención, pero todo esto movido por un amor profundo. Entonces ahora es el tiempo de hablar de esas relaciones que en lo horizontal no serían posibles si no estuviera el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Es un afecto fraternal que no nace de un corazón natural. ¿Me explico, hermano? Es un afecto fraternal en Cristo que no puede nacer de un corazón natural. Nace porque el Espíritu Santo mora en usted. Y nace porque el Espíritu Santo mora en mi corazón. De otra manera no habría tal. Como no fueran intereses muy particulares que tuvieran que ver con el trabajo, con algún deporte o como en lo que se basan generalmente la mayoría de las amistades terrenales. Pero hermano, nuestra amistad, escúchelo bien, no es una amistad que se limita a esta tierra. Me gozo con nuestro hermano Abraham, que la semana pasada daba gracias a Dios por su hermana, porque ahora más que su hermana en la carne, ¿ahora qué? Es su hermana en Cristo. Y esa relación, hermano, ahora de hermanos en Cristo, trasciende a esta vida. Amén. Trasciende a esta vida. Qué triste que muchos de nuestros hermanos a quienes le hemos compartido el Evangelio y le hemos dado testimonio, por quienes hemos orado, hemos llorado, hemos rogado y les hemos rogado para que se arrepientan y no se han arrepentido, y sabemos que nuestra relación de hermanos va a terminar en esta tierra. Cuando él muera, mi hermano, mis hermanos, o cuando yo muera, se acabó la hermandad. Pero los hermanos en Cristo seguiremos siendo hermanos en la eternidad. Amén. Y adoraremos a nuestro Señor cuando estemos en su presencia. Le seguiremos adorando. Entonces vemos todos estos comentarios que el apóstol Pablo hace a cada uno de los hermanos, de los consiervos, de cristianos que eran algunos que ya los conocía, a otros que no los conocía, pero siempre tuvo y siempre buscó un elogio para cada uno de ellos. Vemos también que el apóstol Pablo puede hablarles a ellos de una rendición de cuentas, algo que hemos de estar haciendo nosotros. Decía hace un rato también nuestro hermano, dando gracias y rogando, busque a alguien a quien usted le platique ese problema, a lo mejor esa situación que por la que está pasando. No está solo. No somos llamados a vivir un cristianismo aislados, sufriendo en soledad. El cristiano, claro que sufre. Claro que sufre. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo nuestro Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tiene esa aflicción, hermano, usted no tiene por qué estar solo. Usted tiene hermanos. Usted tiene hermanos. Hable con ellos, acérquese a ellos, comparta, abra su corazón. Y Dios hablará a su corazón y Dios consolará su corazón. Dios traerá paz a través de la oración de su hermano y cuando usted ore por su hermano. Pero que haya esa rendición de cuentas. Así como usted abra su corazón delante del hermano, permítale a un hermano que venga y le pregunte, ¿cómo estás? Siempre, ¿qué hiciste con ese trabajo? ¿Te salió bien? ¿Pudiste resolver ese problema?
acérquese, recuerde las peticiones de oración de los que se levantaron el día de hoy, el sábado pasado, a poner peticiones de oración, y acérqueles, póngale su mano en el hombro y dígale cómo fue, cómo siguió la persona por la que oramos, cómo está, cómo te fue en el trabajo, qué pasó con esto. El apóstol Pablo abre su corazón en transparencia. Había una situación aquí de dinero, de una ofrenda que se tenía que llevar, se tenía que juntar, se tenía que colectar y luego trasladarse hasta la iglesia que está en Jerusalén. Y Pablo expone la necesidad de hacerlo con transparencia. Y les dice a los corintios, a la iglesia de Corinto, porque necesitamos hacer las cosas bien, no solamente delante del Señor, pero también ¿qué? Delante de los hombres. Para no dar oportunidad al enemigo, para que gane ventaja, para no dar razón, para no dar motivo a malas interpretaciones. Además también podemos ver, hermano, lo que hemos venido señalando desde la semana pasada, su dependencia de ellos. Pablo les ruega, Pablo les habla, Pablo presenta su ministerio, su gran ministerio. ¿Estará de acuerdo conmigo que lo que Pablo hizo por las iglesias fue un gran trabajo, sí o no? Pablo fue un gran siervo, sí o no. Y sin embargo, ese gran servicio que Pablo presenta aquí pareciera ser que está sostenido por, pues cuando menos 24 pilares que lo estaban sosteniendo. Y lo estaban empujando, y lo estaban sosteniendo y consolando. Y Pablo se sentía feliz cuando escuchaba de ellos. Cuando sabía que la iglesia estaba orando por él, les pedía que siguieran orando. Y él pudo decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, me está guardada la corona. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Pablo les hace sentir esa dependencia, ese afecto entrañable y ese amor que él mismo describe cuando les escribe a los Corintios en 1 Corintios 13. El amor no se envanece, no es jactancioso, no hace mal, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Ese amor es el que Pablo hace patente a la iglesia de Roma. Y comienza hablando de una mujer. Hermano, muchas personas tienen al apóstol Pablo como un machista. Mucha gente piensa que Pablo es un machista porque les dice, a ver, las mujeres calladitas, las mujeres aprendan en silencio, no le permito a la mujer, y pareciera, ¿verdad? Pero yo creo que aquí Pablo exalta, reconoce y agradece el trabajo de las mujeres. Y yo creo que fue en la iglesia primitiva donde el trabajo de las mujeres fue tan patente y tan visible, y que lucía tanto y hacía lucir a las iglesias del Señor. Desde el mismo Señor Jesús, cuando Él estaba en su ministerio terrenal, dice la Escritura que muchas mujeres le servían con sus bienes. Y de una manera o de otra, había mujeres que servían a Jesús. Bien, aquí tenemos a una hermana con un nombre precioso, Febe. Una hermana que está al servicio en una iglesia, en la iglesia de Cencrea. Una iglesia gentil, una iglesia que tiene necesidades,
y una hermana que está lista y dispuesta a gastarse ella misma o a gastar de lo que ella tiene, porque sí tenía, gastaba en lo que era necesario en la iglesia de Roma. En esta versión que voy a leerle dice algo diferente, me gustó cómo suena. Dice la escritura en esta versión: les presento a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia en Cencrea. Confío en que la recibiréis en el Señor, como nos debemos recibir mutuamente los que formamos parte del pueblo de Dios. Me gusta cómo suena, me gusta porque se oye como más claro. En la versión, nuestra versión Reina Valera dice, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. También está bonito. Pero me gusta cómo dice esta otra versión que dice, que la recibiréis en el Señor como nos debemos recibir mutuamente los que formamos parte del pueblo de Dios. Y espero, así les está diciendo casi con el dedo, ¿verdad? Espero, o sea, nomás hay de ustedes que no lo vayan a hacer, ¿verdad? Espero que la ayudéis en lo que le haga falta. Así, lo que ella necesite. No escatimes esfuerzos para resolverle y ayudarle a resolver los problemas que ella tenga que resolver. Porque ella, por su parte, ha ayudado a muchos. Entre ellos, a mí. Entonces el apóstol Pablo se presenta, me gusta tanto como lo expresa Pablo, una persona que necesita ser ayudado, una persona que recibió la ayuda sin jactarse, sin presunción, con una sencillez en su corazón de nuestro precioso apóstol Pablo. Que la ayudéis en lo que le haga falta, porque ella, por su parte, ha ayudado a muchos, entre ellos a mí. Y vemos entonces aquí a Febe, una hermana diaconisa, nuestra hermana, dice la escritura, y así le llama la palabra de Dios, nuestra hermana. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos y una familia, hermanos, una familia en Cristo. Esta mujer, un miembro consagrado de la familia de Dios. La palabra diaconisa no tiene que ver con un servicio oficial de mujeres, no está reconocido. Diáconos no es hombre o mujer, o sea, no hay un género masculino o femenino en esa palabra, de modo que es neutro, está dado en un sentido neutro, y lo único que nos dice es que es un servidor, alguien que presta un servicio dentro de la iglesia. Y generalmente siempre ha habido mujeres que sirven a Dios en las iglesias, pero a alguien que se le nombre diaconisa o que esté como tal un nombramiento, así como lo hemos hecho en esta iglesia a los diáconos que tienen un nombramiento oficial, que esté dado para las mujeres, no, ni para la esposa del pastor, ni para la esposa del diácono, ¿sí? No es correcto, no es normal, no debe tener un nombramiento así o esperar que se tenga un nombramiento así. ¿Qué es lo que hacía una mujer que tenía estas características? Cuidar enfermos, ayudar y servir a los pobres, a los que no vivían en esa ciudad, a los forasteros, a los que estaban en la cárcel. Las mujeres en la iglesia ayudaban a bautizar a mujeres bautizando mujeres. A las recién convertidas, a instruir a los niños, pero así como un puesto como tal, como oficial, como reconocido, pues, como un puesto formal en la iglesia, no estaba. Estas mujeres en la iglesia siempre han sido de gran valor, como les mencionaba ahorita, y pues aquí Pablo o sea, contrario a lo que
pensamos muchos o que pueden llegar a pensar muchos que Pablo es machista. No, él reconoce ese trabajo y ese servicio de las mujeres. Ahora, a Febe también es muy probable que a ella se le haya encomendado llevar esta carta a Roma. Ahora, qué trabajo tan distinguido, ¿no? Una carta así de valiosa, así de clara, así de rica, así de importante, y confiársela a esta mujer y decirle, se la vas a llevar a la iglesia de Roma. Con toda la travesía que tenía que hacer, hermano, era un viaje largo, tortuoso, difícil, lleno de peligros. Un segmento se tenía que hacer por mar, otro segmento se tenía que hacer por tierra. No había hoteles para llegar y reservar tal o cual hotel, ¿verdad? No había. Generalmente los que se tenían que hospedar yendo en estos viajes, lo tenían que hacer en lugares, en albergues, que estaban siempre conectados a cantinas, a burdeles. Entonces, imagínense a una hermana con una carta. Yo no sé si iba precisamente sola, pero lo más seguro es que tenía que hospedarse o con un amigo, o con el amigo de un amigo, o con un pariente que estuviera por ahí en el camino. Entonces, era un viaje difícil, pero ella lo hizo, cumplió con ese propósito, nuestra hermana, en ese viaje de Corinto a Roma, muy difícil, muy difícil, y siempre fue una mujer servicial, servidora. Estas cartas, como esta que empezamos a leer aquí en Romanos, también pueden ser nombradas como cartas de recomendación. Todos hemos visto una carta de recomendación. En estos días nos comentaron de nuestra hermana que se fue temporalmente a Aguascalientes, y que una iglesia por allá estaba pidiendo una carta de recomendación para que se pudiera reunir allá con ellos en tanto que esté allá. No sé, me dio mucho gusto todavía encontrarme con una iglesia que pide ese requisito. Está muy bien. Hace muchos años, en mis primeros años en las iglesias de Cristo, para que fuera una persona de esta iglesia a otra iglesia en otro estado, llevaba una carta de recomendación. Y si ya se iba a quedar allá definitivamente, con mayor razón. Y la iglesia receptora pedía esa carta de la iglesia emisora. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona viene y trae arrastrando problemas, ¿verdad? No sabemos si es una persona que causa divisiones, chismes, una persona metida y metiche, chismosa. ¿Qué más? Entonces las iglesias hacen bien cuando piden este tipo de referencias. Entonces estas cartas de recomendación se emitían cuando pues se iba a presentar un viaje como este que iba a hacer nuestra hermana Febe. Ahora, me llama muchísimo la atención esto que estuve remarcando cuando leímos el mensaje, que nos tenemos que recibir unos a otros como miembros que somos del pueblo de Dios, como es digno de los santos. ¿Cómo recibirías a un santo? Si nos quedamos con la connotación de cuando andabas de religioso en la iglesia católica, imagínate, ¿cuál cuarto le ibas a dejar en tu casa al santo que se iba a hospedar en tu casa? ¿Lo ibas a poner en el suelo? ¿O lo ibas a mandar a dormir al patio? ¿Verdad que no? Pues hermano, y esos santos eran santos de mentiras, pero ahora que somos santos de verdad, por la gracia de Jesucristo, con mayor razón, salvos por la sangre de Cristo. Tienes que saber que ese hermano a quien tú estás recibiendo en tu casa fue lavado en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermano, es un santo. Amén. Así hemos de recibirles y hemos de ofrecerles lo mejor de lo que tenemos. No, ni les hagas ruido para que descansen bien, ¿verdad? Ponles en el colchón más blandito, que esté más a gusto.
el que tiene aire acondicionado. Ponles el ventilador para que estén a gusto. Recíbelos como es digno de un santo. El Señor Jesús hace alusión a esa hospitalidad y a esa conducta cuando en Mateo 25, del 35 al 40, dice a uno de estos hermanos más pequeños. Vamos a verlo, por favor, Mateo 25, por cuanto lo has hecho a uno de mis hermanos estos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, cuando usted le da un servicio a su hermano, sepa, si no lo sabe, sepa que se lo está haciendo al Señor. Dice la Escritura, Mateo 25, del 35 al 40, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando usted hace un servicio de esta calidad a un santo, lo está haciendo al Señor. Y no te olvides de la hospitalidad, lo dice en otra carta, porque muchos sin saberlo hospedaron, ¿qué? Ángeles. Entonces, somos llamados a hacerlo. Y aquí Pablo pues le dice, reciban por favor a Febe como es digno de los santos. Trátenla bien. Hemos de amar, recibir, ministrarnos unos a otros. Hemos de acoger, de servir, de cuidar a todos los que confiesan de corazón genuino el nombre de Jesucristo. A los que confiesan de corazón genuino. Que ayudéis como es digno de los santos en cualquier cosa, todo lo que puedas hacer por ella, porque ella es una ayudadora. Mire, hermano, es muy probable que esta hermana, como le decía, tenía el modo económicamente y había ayudado. Es probable que parte de ese viaje que llevaba para hacer a Roma no era solamente llevar la carta, pero iba a hacer alguna serie de cuestiones que tenían que ver con negocios, y seguramente era alguien que alentaba y daba apoyo económico también a toda la iglesia. Ella servía al Señor con sus bienes, tiempo, dinero y esfuerzo. Si no decían unos hermanos, ¿verdad? Decían, bueno, no pueden ir mis pasos, pero van mis pesos. Está bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Me causaba algo de risa cuando lo escuché la primera vez. Dije, bueno, ¿no puedes ir a la sierra? A lo mejor tú no puedes ir con los hermanos de acá de San Luis Potosí. A lo mejor tú no puedes ir de compañero de viaje con nuestro hermano Dorian. Pues no van tus pasos, pero que vayan tus pesos. ¿Verdad que sí? Esta hermana se ofrecía tanto su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Era una mujer que servía al Señor con sus bienes, y por supuesto que en ella, hermanos, hermanas, en ella están representadas todas las mujeres que han servido a Dios en toda la historia de la iglesia. El libro de los Hechos está lleno de nombres de mujeres que servían al Señor. El libro de los mártires de Fox está lleno de mujeres que dieron su vida por el nombre de Jesucristo. Y la historia de la iglesia está llena de mujeres
piadosas, que servían a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Vamos a mencionar, me detuve un poco más con Febe porque había muchas cosas que sacar de ella que nos podemos acomodar a nosotros. Pero pasamos a mencionar un matrimonio, Priscila y Aquila. En algunas versiones, y en alguna versión de la misma Reina Valera se le nombra a Priscila, se le nombra Prisca. Y a ellos se les menciona por primera vez en Hechos 18, del 1 al 3. Son fabricantes de tiendas, trabajan en lo mismo que Pablo. Pablo llega a la ciudad donde están ellos, se queda con ellos, compartían el mismo oficio, se dedicaban a hacer tiendas. El nombre de Priscila y Aquila se menciona 6 veces, solo en Hechos se menciona 3 veces, una en Romanos y una en 1 Corintios 16, 19 y en 2 Timoteo 4, 19. En todas ellas se les menciona juntos. Llama la atención que casi siempre se nombra primero al varón y luego a la mujer, pero en este caso de este matrimonio se le menciona primero a ella. Puede ser, como hasta hoy, que ella haya sido la mujer más activa en la iglesia. Así como hay matrimonios entre nosotros donde las esposas son las más activas, ¿verdad? El hombre por ahí nos traen medio estirando de las orejas, un poquito arrastrando los pies, y la mujer, la hermana, es la que anda en una cosa, en otra, y ahora va para acá y ahora para allá. Bendito sea el nombre del Señor por nuestras hermanas. Amén. Entonces, este matrimonio, un matrimonio de colaboradores, que se menciona algo importante de ellos. Expusieron su vida por Pablo. No de cualquiera se puede decir eso, ¿verdad que no? Pablo podía decirlo de ellos. Ellos me salvaron la vida. Ellos estuvieron a punto de morir por mí. Estuvieron dispuestos a ofrecer su vida por mí. ¡Wow! Qué gran privilegio que tuvieron y qué gran muestra de reconocimiento de Pablo cuando dice esto, cuando él menciona a Priscila y Aquila por un servicio así de abnegado, sin restricciones, sin prejuicios, ¿verdad? Priscila y Aquila, colaboradores. Por eso los aman. Todas las iglesias, dice, donde quiera ruegan por ellos, oran por ellos, dan gracias a Dios por ellos, porque expusieron su vida y sirvieron de tal manera a las iglesias del Señor. Ellos anduvieron de Roma a Éfeso, anduvieron en Corinto, anduvieron en varias partes, pero algo que distingue a Priscila y Aquila es que donde ellos estaban, su casa era el lugar de reunión para la iglesia. Ellos no reclamaban tener su casa propia, sino una casa abierta para servir a los hermanos. Servía de punto de reunión, servía como punto de servicio, servía como casa de huéspedes para los hermanos que iban pasando, servían porque tenían no solamente sus manos abiertas, pero su corazón abierto y su casa estaba abierta. ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para ejercitarnos de esta manera en el amor de unos por otros? Hermanos, no solamente que servían de esa manera, pero que eran hermanos que conocían el Evangelio. Tan es así que cuando se encontraron con Apolos, un hombre poderoso en palabra, lo agarraron como que andaba medio poquito desviado, lo agarraron aparte, se lo trajeron, lo hospedaron en su casa y ahí en cortito lo agarraron y le dijeron, mira, las cosas no son así, son de esta manera, con paciencia. No le dijeron, cállate la boca y ya no vuelvas a predicar, sino que después de que lo corrigieron, lo despidieron, lo encomendaron y Apolo siguió sirviendo en otro lugar, pero ahora sí, como debe ser, predicando el Evangelio, donde quiera dice la Escritura que él enseñaba y predicaba
que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor de gloria. Entonces, siempre abriendo su casa, abriendo su corazón, abriendo sus manos para ayudar. Los demás hermanos que se mencionan, siempre solamente voy a mencionar rápidamente su elogio que Pablo hace de ellos. Epeneto, amado mío, un primer fruto, el primero que se convirtió en Asia Menor, probablemente en el área que hoy conocemos como Turquía. Enseñado y discipulado por Pablo, y qué hermoso que Pablo, una persona como Pablo, pueda decir, el hermano Ricardo, amado mío. Wow. Si el Señor me ama, el apóstol Pablo dice, amado mío, ¿verdad? Alguien en quien invirtió tiempo para discipularlo. Y luego dice de María, ¿qué la distingue a María? Ha trabajado mucho. No solamente ha trabajado mucho, se dice de María. Dice entre vosotros. Ahora, cuando dice ha trabajado mucho, lo que quiere decir es que se empeña de tal modo en una labor hasta el cansancio, hasta el agotamiento. O sea, no es alguien que va y le hace al vivo, nada más. Es alguien que se entrega y trabaja mucho. Eso significa. Andrónico y Junias. Es muy probable que hayan sido igual un matrimonio, es probable. Son familiares de Pablo, familiares en la carne. Y nuevamente, qué precioso que fueron antes en el Señor, se hicieron cristianos antes que Pablo. Es probable que para cuando fue la muerte de Esteban, ellos ya hayan sido cristianos, es probable. Es probable que ellos hayan sufrido las persecuciones que el mismo Pablo hizo a la iglesia cristiana, siendo sus familiares, y aún así Pablo, con ese celo farisaico, los perseguía. Pero cuando ya viene esa reconciliación, ahora somos hermanos en Cristo. Además de que somos familiares en la carne, somos hermanos en Cristo. Y le perdonaron por todas aquellas cosas que andaba haciendo Pablo, ¿verdad? También Herodión y Jasón y Sosípater, que se mencionan en el verso 11 y 21, son parientes en la carne y convertidos al cristianismo antes que Pablo. Los menciona Pablo como compañeros de prisiones, muy estimados entre los apóstoles, y que fueron obviamente prisioneros por causa del nombre de Jesucristo. Un servicio, hermano, sobresaliente, un servicio muy estimado. Menciona a otro cristiano llamado Amplias, y también lo menciona, amado mío en el Señor. Amado mío en el Señor. Urbano y Estaquis, un nombre romano, probablemente ciudadano romano, y dice nuestro colaborador en Cristo Jesús. No menciona en qué consistió su trabajo, no dice más, pero dice nuestro colaborador. Entonces, hermano, sin importar que fuesen poco conocidos o qué tan pequeño fue su trabajo en el Señor, para Pablo era digno de mencionarse. Y él lo menciona. Mi colaborador. Un colaborador. Pablo muestra su amor profundo y sincero por los hermanos en la fe. Hermanos, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es poco, es mucho, es grande, es pequeño, pero tenemos que estar haciendo algo.
¿Qué elogio escribiría Pablo de usted si escribiera una carta? El que trabaja mucho, el que hace como que trabaja, el que a todas va pero nada se le da. No es cierto, hermano. Pero hay que estar haciendo algo. La Escritura nos dice también que Dios no es un Dios que tenga mala memoria. No olvida la obra de amor que habéis prestado a los santos, sirviéndoles a los santos, ¿verdad? Nos dice la carta, el libro de Hebreos. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho a los santos. Entonces, tenemos que estar sirviendo. Tenemos que estar sirviendo. No estamos solos en este mundo transitorio. De Apeles dice aprobado en Cristo. Es todo lo que dice. Aprobado en Cristo. ¿Qué significa aprobado? Alguien que ha sido puesto a prueba y ha sido hallado bien. Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, ¿qué? Aprobado. Alguien que si lo sometemos a una prueba, va a pasarla. Va a pasar la prueba. Tiene que ver con algo que se hace con los metales preciosos, lo que mencionaba nuestro hermano Jesse. Tiene que ver con los metales preciosos, que es sometido a diferentes químicos, titulación para encontrar qué tan puro es. Y dice aquí que hemos de presentarnos delante de Dios aprobados. Apeles fue aprobado en Cristo. Y luego menciona a los de la casa de Aristóbulo. Llama la atención que menciona a los de su casa, no a Aristóbulo, no lo manda a saludar. Hay quien dice que probablemente Aristóbulo no era cristiano, pero los de su casa sí. Entonces se les mencionaba de la casa de Oscar, de la casa de Jesse, de la casa de Alexei. Y mencionaba, cuando mencionas a los de su casa, menciona no nada más a él, pero tiene que ver con su esposa, sus siervos, sus hijos, todo lo que tiene que ver con su casa. Entonces, de Aristóbulo. Y de Herodión menciona que fue su pariente en la carne, ya lo mencionamos. De Narciso es lo mismo que con Aristóbulo, probablemente no creyente, y se hace referencia solamente a los de su casa. Hay un par de hermanas que se llaman Trifena y Trifosa. Ya sé que aquí con ustedes a lo mejor no les pondrían a sus hijas un nombre así, pero el significado es muy bonito, ¿sí? El significado es muy bonito, es delicada y refinada. Ahora, de ellas se dice que ellas trabajan en el Señor. De ellas se dice que ellas, dice el verso 12, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Si se fija entonces en la conjugación de los verbos, hemos conjugado el verbo trabajar y servir en tiempo pasado, en algunos otros en tiempo presente y en algunos otros en tiempo futuro. Hermano, de ellas dos dice que trabajan en el Señor. O sea, sin duda son un par de hermanas, seguramente jóvenes, que todavía están con mucha fuerza física sirviendo al Señor. Como lo que no dice, por ejemplo, de la que sigue. La que sigue dice en el mismo verso 12, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué significa ha trabajado? En tiempo pasado. Seguramente la hermana Pérsida ya estaba entradita en años. A lo mejor ya no tenía todas las fuerzas físicas de Trifena y de Trifosa, pero se le reconoce porque ella ya había trabajado mucho. Pero el verbo trabajar y servir es tan recurrente, hermano, que usted y yo no podemos hacer otra cosa más que decir, ¿estoy trabajando? ¿Estoy sirviendo? ¿O qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿O de qué se trata esto? ¿De qué se trata esta vida cristiana? De Rufo solamente una mención, que es muy probable que
que se tratara de Alejandro y Rufo, a quienes se menciona en el Evangelio de Marcos como hijos de Simón de Cirene. ¿Sí se acuerda quién fue Simón de Cirene? El que cargó la cruz de Jesucristo, el que le ayudó con la cruz. Es muy probable que Simón, después de que había hecho ese viaje para estar esa semana en Jerusalén, no sabía que lo iban a agarrar para cargar la cruz de Cristo, tuvo ese encuentro fortuito con el Señor, se haya hecho cristiano y sin duda también que se haya quedado a vivir ahí. Y sus hijos, Alejandro y Rufo, seguramente la esposa de Simón, también sirvió al Señor. A ella que menciona Pablo como madre de Rufo y madre mía, no tanto que sea realmente madre en la carne, que la haya concebido, pero le sirvió y lo cuidó como si fuera un hijo. Entonces es muy probable que se trate de ese Rufo. Hermano, voy a terminar solamente, se me va el tiempo, son elogios muy preciosos los que menciona a los demás. Y termino en el verso 16, solo voy a hacer mención rápido a lo que es esta indicación del apóstol Pablo. Saludaos los unos a los otros. ¿Qué dice el verso 16? Con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es ese ósculo santo? ¿Qué es ese beso santo? Es un beso. Las iglesias, no solamente, esto no nació en la iglesia cristiana. El saludarse de beso desde el Antiguo Testamento ya se venía haciendo, de modo que hay una connotación, me gustó cómo lo decía este comentario. Si ya lo estás haciendo, si estás saludando de beso santo, si estás saludando de beso a los hermanos, asegúrate, hermano, asegúrate de que sea un beso santo. Es precioso, es muy bonito, es una muestra de afecto, es una muestra de honor y de respeto y de afecto. Es bueno que la gente pueda ver cómo se aman los hermanos en Cristo. Ahora se ha hecho tan común, vamos a llamarlo así, que se ha depreciado el saludo de beso en la mejilla. Se ha llegado a ser tan, a lo mejor como, no sé, como hasta como una forma a veces hasta de discriminar, pero tiene una razón de ser. Déjeme le digo por qué. Las iglesias en ese tiempo estaban conformadas por personas que sus familias, escúchelo bien, las familias de los cristianos los habían dejado, los abandonaron, los corrieron, ya no les hablaban. Eran desechados por sus familiares en la carne, como ahora también sigue ocurriendo. De modo que cuando ellos se sentían de esa manera recibidos por la iglesia, a que los saludaban con un beso, con un abrazo afectuoso, ellos era muy consolador ser recibidos así, y las personas que veían eso también lo veían muy bien. ¿Qué pasó con ese beso? Es una manera en que se ha perdido la esencia de ser tan respetuoso y tan afectuoso, y ha llegado a ser de tal manera tan desvirtuado que ha llegado a despertar sensualidad, que ha llegado a malinterpretarse como algo malo, como algo que no debe ser, con una connotación sexual, sensual, física. Y entonces hay iglesias donde incluso recomiendan mejor no hacerlo. Porque hay hermanos que a lo mejor, que no son tan hermanos probablemente, y que es un ósculo que a lo mejor no es tan santo, y pues que es un ósculo que mejor no debiera hacerse, ¿verdad? Entonces, pues está esa recomendación, hay un porqué.
Pablo aquí les dice, bueno, si ya estás saludando a los hermanos de beso, asegúrate que sea santo. Sin ningún tipo de doble sentido, que no se preste en ningún momento a una mala interpretación, ni del que lo da, ni de la que lo da. Ahora, hay algo, en muchas iglesias, no solamente en algunas iglesias todavía se sientan hombres de un lado y mujeres de otro lado. En aquel tiempo así se hacía. En Europa las mujeres iban a un lado, los hombres a otro lado. En algunas denominaciones lo siguen haciendo. De modo que se saludaban hombre con hombre y bueno, de beso. Hubo alguna congregación a la que asistí a un congreso en Tecate, Baja California, y yo iba preocupado todo el camino porque me habían dicho que en esa congregación los hombres se saludaban de beso. Y yo iba preocupado. Pero no pasó nada. Pero hombres con hombres, ahí sí. Si ha de abrazarlo, abrácelo fuerte, ¿verdad? Muestre su afecto. Que el hermano sienta lo que está emitiendo usted desde su corazón. Si va a saludar, salude. ¿Le han saludado así? Ay. Ay. Uno se deshace así, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano. Un saludo que transmita, que transmita el amor y el afecto. Pero si no está trabajando y no está sirviendo, como lo hemos mencionado tanto en todo este rato, ¿qué caso tiene que dé un ósculo santo? ¿Qué caso tiene que dé un abrazo? ¿Qué caso tiene que dé un saludo de mano fuerte? Asegúrese de estar sirviendo a los hermanos para que pueda saludarles y demostrarles su afecto y su amor. Mucho más allá que con un beso, que con un abrazo o que con un buen apretón de manos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos a orar.